los dejaron en el monte muy mal hecho, como perros allí tirados. Y después, a los 20 y tantos años, se los llevan a Madrid sin permiso, allí donde estaban, digamos, los asesinos. O sea que era un logro sacarlos de allí y ponerlos en su pueblo como les correspondía estar. Tú piensas que era un pueblo de 4000 y pico habitantes, se mataron entre vecinos, y si no los mataron, los acusaron, y gente que venía de fuera los mataba. Que me da lo mismo, si lo acusaban ya era suficiente. Demasiado de bien que no ha habido revanchas ni ha habido nada. Demasiado de buenos éramos esa parte. Lo malos que fueron los contrarios. Últimamente se está hablando mucho de la posible exhumación de los restos de Franco, del Valle de los Caídos. ¿Tú crees que los van a sacar? Eso te iba a preguntar yo a ti. Ya me da igual lo que hagan, porque total, si lo sacan, ¿qué se va a conseguir? El Valle de los Caídos se abrió al público en el 59 y sigue siendo objeto de polémica. O sea, el Supremo acaba de rechazar el recurso para exhumar los restos de Franco y Primo de Rivera. El juez Garzón no solo defiende el traslado de los restos, sino también publicar los 34.000 nombres de las víctimas que aún siguen enterradas. Es que hay más de 1000 vascos en el valle. Muchas familias quieren recuperarlos y no pueden. Hubo un grupo de navarros en el año 1980 que consiguió traer de vuelta los restos de 133 familias. Y la verdad es que desde entonces apenas ha habido exhumaciones. 2 el año pasado. Y hace 5 o 6 años el gobierno creó una comisión para decidir el futuro del valle y para dignificar a las víctimas. En esa comisión se recomendaba trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos, sí, pero vamos, que todavía sigue allí. Ya, bueno, pues tenemos que saber cómo están las cosas en el Valle de los Caídos. Nos vamos a Madrid. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Paco, ¿qué sitio es este? Bueno, este es el Valle de los Caídos. Fue imaginado por Franco durante la Guerra Civil. El decreto de construcción es del año 40. Luego tardaron prácticamente 20 años en construirlo, justamente el día de la Victoria, es el día que se inauguró. Es un monumento construido con un gran enterramiento, ¿no? Es la pirámide del franquismo. Entonces, y como cualquier pirámide, el faraón dentro. Bueno, eso es algo que sucedió después, pero que hace intratable el monumento. Cuando se va a inaugurar en el año 1958, el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, hace una famosísima circular que va a los gobiernos civiles y luego a los ayuntamientos, en la cual se piden cuerpos para ser trasladados al Valle de los Caídos. ¿Cómo? ¿Había que llenar huecos? Sí, evidentemente, este era un panteón, y la idea original de Franco es traer aquí a todos los caídos por Dios y por España. De ambos bandos. Del bando nacional. Esa es la idea que tenía Franco. Ahora, cuando en el año 58 Camilo Alonso Vega hace esta circular, hay una línea que es la que ha dado lugar a un proceso bastante surrealista y que en parte es lo que ha dado una gran complejidad al monumento. Él dijo que podían ser de ambos bandos. Y las familias piden que sean devueltos. Sí, para recapitular un poquito. En el año 2003, Fausto Canales, que es una persona muy conocida dentro del movimiento memorialista, va a exhumar la fosa común donde estaba su padre y 6 personas más. Se encuentran la fosa común y se encuentran restos de huesos, pero no está lo que es la fosa común. Y descubre el acta de la exhumación del año 59, en el que se dice que su padre, que es uno de los que estaba en la fosa común, había sido trasladado al Valle de los Caídos. Y él y otras personas de su entorno, digamos, fueron los que pusieron en el espacio público esta idea, o que trasladaron esta revelación de que se habían abierto fosas comunes de republicanos para ser trasladadas al Valle de los Caídos. ¿Ha podido recuperar? No. Él ha intentado por todos los medios, a través de, con diversos juristas, por la vía penal, pero esto está sellado con un montón de candados. Aquí no hay posibilidad
posibilidad, de momento no ha habido ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de Bueno, hubo una exhumación en los 80, efectivamente, por parte además de Pueblo Navarro. Sí, efectivamente, en 1980 salieron 155 cuerpos, pero... ¿Y por qué se consigue que ellos sí ya no? Eso sí que... Si entonces no había ni siquiera ley de memoria histórica. Es que parece que vamos para atrás, ¿no? Una cosa que en el año 80 parecía lógica y de hecho pues, el ministro en aquel momento no lo aceptó y se gestionó a través de patrimonio y se abolieron estos cuerpos, ahora es imposible. ¿En qué estado llegan aquí los cuerpos? Bueno, imagínate, son restos cadavéricos, ¿no? Ya son 20 años después de la guerra. Si es una persona que está claramente identificada, venían en una caja individualizada. Luego hay otras cajas que acogían en torno a 15 cuerpos. Aquí hay 28 niveles de enterramiento. ¿En qué estado se encuentran ahora esos huesos, esos cuerpos? Bueno, eso es casi un secreto de Estado. Los benedictinos tienen acceso al cementerio, ellos entran, salen y saben perfectamente lo que hay dentro, ¿no? ¿Existe un registro del número de vascos que aquí están dentro? Hay más de 1000 vascos, fundamentalmente alaveses, más de 600 alaveses. Aquí hay 33.000 cuerpos y hay un número indeterminado de republicanos. No sabemos, hay más de 12.000 desconocidos y de esos tampoco sabemos cuántos de ellos son republicanos o son de otra procedencia, pero que no tienen nombre y apellido porque tampoco fueron identificados, ¿no? Entonces el monumento encierra una enorme complejidad. ¿Tú qué harías? ¿Qué haría? Nosotros propusimos la exhumación del cuerpo de Francisco Franco. Y a mí me parece que es una cosa lógica y además tampoco... Y devolvérsela a su familia. Devolvérselo a su familia, negociar con quien haya que negociar. ¿Pero su familia quiere que esté aquí? Lo mismo que muchos otros familiares piden que salgan de aquí. Estamos hablando de política de Estado. ¿Qué ha pasado con Mola y Sanjurjo en Pamplona? Parecía que tampoco aquello se podía mover. El caso es el mismo, estaban enterrados en sagrado. Parecía que aquello era inamovible y sin embargo ya está. Yo vengo aquí con muchos extranjeros. La gente que viene de fuera, de España, no da crédito. Nosotros lo tenemos como normalizado, el Valle de los Caídos. ¿Qué ocurriría si hubiera una basílica en Berlín con Hitler y Himmler, un montón de soldados alemanes y algunos restos de judíos en torno a ello? Sería absolutamente... La gente pensaría, esto no es posible, es absolutamente surrealista. Y todo esto, digamos, con un culto religioso, porque no hay que olvidar que aquí se hace una misa diaria, excepto los lunes, que homenajean ¿Se homenajea? Ya la propia misa es un homenaje, tienen flores frescas. Eso es también un tema ¿Qué quieres decir importante. con eso? Pues que se permite que se traigan flores frescas sobre la tumba de un dictador. Este monumento necesita una interpretación. O sea, lo que no puede ser es que tú vengas aquí y te estén hablando de la calidad estética de las esculturas o del prestigio de los escultores o de los arquitectos, etcétera, etcétera, y no se menciona en ningún caso la complejidad que rodea al monumento. La operación Retorno Navarra consiguió recuperar los restos de 133 familias, pero nos han contado que hubo errores. Es que se hizo todo tan en secreto, sin documentos ni registros. Se supone que entre los cuerpos recuperados estaban los restos de la fosa de Valcaldera, pero se les perdió la pista. ¿Y cuántos se perdieron? 52. Por lo tanto, hay familias que pudieron pasar página en el 80 y en cambio otras se siguen buscando. Qué desencanto si me forrara el viento lo que yo canto se miraron. Ana, tu padre y tu tío estuvieron los dos enterrados en el Valle de los Caídos de Madrid. Sí. Pero en el año 80 conseguís traerlos de vuelta a Lodosa. Así es, sí. Logramos traer los 5 que había de Lodosa. 52 de Pamplona, 27 de Corella, 15 de San Adrián, parece que era 5 de Lodosa, 2 de Mendavia. Bueno, en total 133 se trajeron, sí. La única vez que se ha conseguido Que se ha exhumar, conseguido exhumar de allí, sí. un gran logro. Un gran logro. En primer lugar, los dejaron en el monte muy mal hecho, como perros allí tirados. Y después, a los 20 y tantos años, se los llevan a Madrid sin permiso, allí donde estaban, digamos, los asesinos. O sea que era un logro sacarlos de allí y ponerlos en su pueblo como les correspondía estar. Ahí podemos leer el nombre de tu padre y de tu tío. Eso es, sí. ¿Quiénes eran ellos? Los trabajadores, todos labradores, que se cogían, se denunciaban y se asesinaban después simplemente por ser republicanos. Los detienen en Lodosa, se los llevaron a la cárcel de Estella, pero a la cárcel de Estella no llegaron. En Averín
paró el camión que los llevaba y allí los bajaron de madrugada y allí los asesinaron en la carretera. ¿Y tu madre sabía, por ejemplo, dónde estaba enterrado? Sí. ¿No ves que los mismos que los llevaban eran de Lodosa? Entonces ellos mismos, el pez por la boca se pierde, ellos mismos comentaban lo que habían hecho, inclusamente presumían, incluso, hoy hemos matado a tantos. Y mi prima, que es de mi misma edad, vivía en Estella en esas fechas y sabía dónde estaban enterrados. Y alguna compañera de trabajo le dijo, oye Alicia, ¿tú no dices que tu padre estaba enterrado en tal sitio? Y dice, pues han sacado, está la fosa abierta. Y estaba abierta, no se avisó a nadie, se sacaron sin saber. Pero a raíz de eso seguimos haciendo reuniones en San Adrián. Porque el entonces alcalde de San Adrián estuvo trabajando en silencio José para Antonio, poder eso traer es, para poder los traerlos. restos. Todo tenía que ser en el más estricto Eso, en silencio. todo en silencio. Entonces se amenazó con eso, que iba a haber publicidad, o nos los daban, no había publicidad. Entonces, cuando llegáis al Valle de los Caídos, ¿quién os recibe o qué pasa ahí dentro? El ministro Tussell nos recibió en la puerta, además muy bien, ¿eh? La verdad es que se portaron muy bien. Hasta salir de allí, cuando estaba todo hecho, vuelta a los autobuses y vuelta para casa. La palabra es dignidad, lo que conseguisteis al traer Sí, los un poco restos. de dignidad, claro. ¿Qué más palabras te vienen a la mente? A la mente, yo no soy de palabras, hija. Justamente aprendimos a leer y escribir, que por poco nos lo prohíben también. Pero bueno, aquí sí que pone, ¿no? Asignados y humillados, Sí. recuperados y dignificados. Dignificados, eso es, sí. Tenemos el de poder venir aquí y leer los nombres, por lo menos. Ana, y de esto se habla mucho en el pueblo, de la guerra civil, de todo lo que pasó, de todos los muertos. Y hay gente que sí, que habla mucho, incluso te ayuda o te anima, pero también hay gente que le molesta que se siga hablando, porque a mi marido un día le dijeron que total, ¿para qué remover? Y le dijo, tú tienes a tu padre o tu abuelo o algún familiar. Y dice, no, yo gracias a Dios no tengo a nadie. Pues por eso piensas de esa forma. Tú piensas que era un pueblo de 4.000 y pico habitantes, se mataron entre vecinos, y si no los mataron, los acusaron, y gente que venía de fuera los mataba. Que me da lo mismo, si lo acusaban ya era suficiente. Demasiado de bien que no ha habido revanchas ni ha habido nada. Demasiado de buenos éramos esa parte. Lo malos que fueron los contrarios. Ana, últimamente se está hablando mucho de la posible exhumación de los restos de Franco, del Valle de los Caídos. ¿Y tú crees que los van a sacar? Eso te iba a preguntar yo a ti. Ya me da igual lo que hagan, porque total, si lo sacan, ¿qué se va a conseguir? Pues el Valle, le pese a quien le pese, es un lugar que desde su comienzo, de su propia concepción, fue concebido como un lugar de verdadera reconciliación. ¿Se construye para qué? Pues como símbolo de reconciliación entre las dos Españas, para que las generaciones que nos sigan vean el monumento, sepan que hubo una guerra, una de las peores guerras, que es una guerra entre hermanos y que no debe volver a repetirse. ¿Quiénes están enterrados dentro? Dentro de los 33.847 nunca se ha contabilizado a José Antonio I de Rivera, que fue caído en la guerra, que me parece que José Antonio de gripe no murió, sino acribillado por las balas en Alicante el 20 de noviembre del 36. Y luego también está el general Franco, por decisión del por entonces príncipe de España, que quizá fue la última decisión que tomó como príncipe y una de las primeras que firmó como rey. ¿Qué te dice la familia Franco? ¿Quiere que los restos vuelvan a su familia? En absoluto. Ellos se niegan rotundamente a que los restos del general Franco salgan del valle. ¿Quieren que esté aquí? Sí. ¿Te dan algún tipo de motivo? Pues porque así se decidió desde un primer momento. La hija, y además no estoy traicionando ninguna conversación privada porque yo le pedí permiso para reproducir sus palabras donde nos pareciese, por ejemplo aquí, nos dijo que ella misma se enteró que el enterramiento de su padre iba a ser en el Valle de los Caídos 2 días antes del propio enterramiento. No es cierto que estuviese preparada su sepultura, eso es absolutamente falso. ¿Cómo se llama vuestra asociación? La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Si pone la palabra defensa, significa que hay ataque. Por supuesto. ¿Cuál es el ataque hacia vuestra asociación? Pues desde siempre la asociación nace y fue legalizada en su día cuando todavía el acoso salvaje y despiadado por parte del gobierno del señor Rodríguez Zapatero no había comenzado. ¿Cuántos restos han salido? Salió en el año 80 unos restos con destino a Navarra,
que eso a mí me encantaría peritar en qué estado se hizo esa exhumación. No tuvimos conocimiento, aquello se hizo con mucho secretismo, etcétera. Y bueno, nosotros no somos en absoluto contrarios a que nadie pueda sacar los restos de los suyos de aquí. Hay muchas familias que, teniendo los suyos allí enterrados, no permiten que con el ánimo de sumar a 2, 3, 4 personas sean tocados, removidos y sometidos a prueba de identificación el resto. ¿Cómo se financia vuestra asociación? No, por las cuotas de sus asociados y muy malamente, además. ¿Cuántos socios estáis? Eso va a quedar para el secreto del sumario. Los suficientes para defender este lugar con uñas y dientes. Existe una subvención de patrimonio hacia el valle. No es una subvención, es una asignación para el mantenimiento de la escolanía. Una escolanía, la única escolanía del mundo que canta gregoriano a diario. Yo siempre digo de los niños de la escolanía que son los mejores embajadores del valle. ¿Son niños que cantan a Franco? No, en absoluto, son niños que cantan a Dios. ¿Existe la apología del franquismo, del falangismo? En el valle ya no existe nada de esto. ¿Y de la contra? Pues hombre, de la contra sí que puede haber algo, entre otras cosas porque sí que se permite en la Puerta del Valle de manifestaciones de los foros por la memoria. Se gritan consignas como esa cruz la vamos a tirar, la cruz hay que volarla, etcétera. La cruz más alta del mundo, la cruz más grande de la cristiandad. ¿Eso es un orgullo? Por supuesto, tener en España un monumento envidia del mundo entero y patrimonio de todos los españoles. ¿Una cruz franquista es una cruz cristiana? Es que esto no es una cruz franquista. ¿Quién ha dicho que sea una cruz franquista? ¿La construyó? Una cruz es una cruz. Una cruz es una cruz. Sí, sí. Que todo el que odia el Valle de los Caídos se limita a decir de generación en generación, como es aquello de una mentira repetidamente termina convirtiéndose en verdad. Lo que ocurre es que Patrimonio Nacional no dedica ni muchísimo menos lo que tiene que dedicar. No hay ni voluntad política ni voluntad económica del beneficiar este lugar como lo que debería ser única y exclusivamente para patrimonio, un lugar turístico de primerísimo orden. Es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay. En el año 1980, su marido, Teresa, y tu padre, Emilio, organizan lo que han llamado la Operación Retorno y es capaz de lograr sacar 133 restos humanos del Valle de los Caídos de Madrid, una cosa que nunca se ha vuelto a hacer. ¿Cómo empieza tu marido a organizar la Operación Retorno? Pues gestiones. Uno se tuvo que retirar. Todo en secreto, ¿no? Sí. No se podía contar nada. No se podía contar nada. Ibas y indagabas como los periodistas, o los detectives. Los primeros pasos se empezaron a dar ya a finales del año 78. Y bueno, felizmente culminaron en febrero de 1980, que es cuando se lograron traer los restos después de numerosas gestiones y después de numerosos viajes a Madrid y a distintos departamentos y ministerios de la época también. ¿Quién era tu abuelo? ¿Por qué fue fusilado? Simplemente un obrero cualificado y con un carné afiliado a izquierdas y con un carné del OGT. ¿Lo detienen, me imagino? Más que detenerlos, los citan al ayuntamiento de entonces. Del ayuntamiento los metían en el calabozo y luego por la noche, la madrugada del 24, los sacaron en un camión y luego los pararon en una cuneta en el término de Lorca y allí es donde los mataron. Normalmente lo que era la costumbre macabra de aquella época les dan el tiro de gracia. Pasó un pastor que fue el que los vio y ese mismo señor del pueblo de Arandigoyen, con toda su buena voluntad, su buena fe o sus de eso, los enterró en el cementerio de Arandigoyen. Entonces, ¿cómo terminan los restos de vuestro abuelo en el Valle de los Caídos de Madrid? Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, sobre el año 58-59, para mayor gloria entonces de Franco, pues lo que hacen es intentar sacar de los cementerios gente representativa de todos los sitios o caídos en la guerra. Así es como los exhuman del cementerio de Arandigoyen y los trasladan al Valle de los Caídos. Tenemos la documentación notificando que sí se habían cogido esos restos y se habían trasladado al Valle de los Caídos. Notificando sí, pero jamás pidiendo permiso, me imagino. No, en absoluto. Eso que se cuenta siempre, que se pedía permiso ni autorización. Ni han pedido un perdón. Eso de que se cuenta de permiso de autorización, eso no es cierto y vamos, en ninguno de los pueblos ni ninguno que se hacía con ellos ni que no se hacía. Se formó una especie de comisión que se reunían en mi casa, que eran fundamentalmente 4 personas, que eran Claudio Gainza de Ayo, Fernando Íñigo de Azagra, Terencio Ruiz de Cárcar y mi José Antonio Ruiz, que era mi padre. Me has dicho al principio que ellos no creían que iban a conseguir lo que consiguieron. ¿Por qué crees que lo consiguieron? Yo creo que la propia tenacidad, la propia constancia
el ir con muchas convicciones y el ir muy de cara. Cuando fueron a Madrid y hablaron con el general, las primeras palabras que le dijo mi padre, bueno, ¿ustedes qué desean o qué quieren, qué pretenden con esto? Y le dijo, pues mire, somos las ramas de los árboles caídos aquí y lo que queremos es que ese árbol esté en nuestra casa. Pues esta es la carta original y la estancia final dirigida a mi padre del general Villavicencio de Patrimonio Nacional, donde ya les autoriza. Esto está fechado el 17 de enero de 1980, donde les autoriza a sacar una serie de cajas, que son las únicas y después ya un salteo que se han podido sacar. Cuando llega este papel a tu casa o a manos de tu marido, ¿qué te cuenta? ¿Cómo te lo cuenta? Que le han dado el permiso, finalmente. Uy, loco de contento. Loco de contento. Y yo más. ¿Y en el pueblo cómo se vivió esto? Mal. Porque habían sido unos los que habían matado, pero otros los que mataban. Las cosas eran muy recientes y existía gente que había participado en los fusilamientos directamente y la gente luego que estaba afectada. Pero la reacción del pueblo en general, porque eran muchas viudas y tal, pues la verdad es que fue excelente. Y en pocos meses organizáis 2 autobuses. Sí, prácticamente al mes siguiente se organiza un par de autobuses, un viaje a Madrid. ¿Qué se encontraron allí? ¿Cómo fue el recibimiento? Cada pueblo bien colocado. Estaba como un nicho sin tapar, escrito Arandigoyen, tal sitio, tal sitio. Y dijeron, están bien aquí, pero mejor están en su casa. Tú ese día no fuiste en los autobuses, pero me has dicho que tú en el Valle de los Caídos sí que has estado. Sí, he estado. ¿Y sé lo que pasó? Una desataguda se orinó en la tumba de Franco, aunque no sea sé fea. Si se puede decir. Por rabia. De rabia, de impotencia. 18 de febrero de 1980. Llegan los restos de esas 133 personas a San Adrián y al resto de los pueblos de alrededores. ¿Cómo se vive eso en el pueblo? Como una fiesta. Que no se vuelva a repetir, dijo tu padre en la puerta de la iglesia. Que esto no se vuelva a repetir. ¿Y por qué es tan importante, en este caso para vuestro padre, porque bueno, al final era su propio padre, el hecho de tener los restos en casa, de poderles dar un entierro digno, bueno, como cada uno quiera y enterrarlo? Porque cada uno tiene lo suyo, la honra y la dignidad, que ellos lo tuvieron. Sí, bueno, sobre todo mi padre lo que no podía entender nunca, y lo decía bien claro, que esté durmiendo con su verdugo, y eso no lo podía echar de sí. Juanjo, entre los restos de esos 133 republicanos navarros que fueron recuperados del Valle de los Caídos y devueltos a sus familiares aquí en Navarra, estaban los de tu abuelo, pero no llegan a vuestras manos. No llegan porque hubo un follón de cajas, porque como no estaban identificados los cuerpos, los de Valcaldera aún no sabemos nada. Que son 51 personas. Eso es, 51 personas. Que a día de hoy, entre ellos tu abuelo, no sabéis dónde han acabado esos restos óseos. No sabemos nada y ahora el Estado español se tendría que responsabilizar un poco de eso, ¿no? Porque es como un responsable subsidiario de lo que pasó en el 36. Que nos digan dónde están. Vamos a empezar por el principio, Juanjo. ¿Quién era tu abuelo y cómo murió? Mira, mi abuelo se llamaba Román Ibero Walde y vivía aquí en la calle Merced. ¿Aquí mismo? Sí, aquí. Bueno, cuando lo asesinaron tenía 43 años. Entonces era vicepresidente de un sindicato del ayuntamiento, pensamos que de UGT. Ajá. Y era socialista, republicano, y por pensar de una manera distinta, pues lo fusilaron. Lo metieron en la cárcel. Al siguiente día del alzamiento, el 19 de julio, como a mucha gente que cogieron por el Casco Viejo y por todos los pueblos, le dieron la libertad y los estaban esperando los fascistas, los carlistas, y los llevaron a las Bardenas, a 53 personas. ¿Dónde fue fusilado concretamente? En un paraje de Cadrita, en las Bardenas. Asesinaron a 52, menos Honorino Arteta, que le pegaron un tiro en la pierna y se hizo el muerto, y ese es el testigo de lo que
de que se sabe un poco de eso, de Valcaldera. Hay una reseña en esta calle en el suelo en memoria de tu abuelo. Sí, les llamamos tropezones y en esta calle pues cogieron a 17 personas y mi abuelo, que vivía en el portal de al lado, pues también lo cogieron y los detuvieron a todos. En el momento en que tu abuelo es fusilado, ¿vuestra familia tiene conocimiento de dónde está su cuerpo? Sí, mi abuela, por algún escrito que he leído, sabe que los asesinaron allá, ¿no? Y a los pocos días debieron ir hasta ese paraje a coger el cuerpo, pero como ya los habían cerrado la fosa, pues no les dejaron sacar los cuerpos. ¿Qué pasa después? En 1959, pues el Papa debe hablar con Franco para la inauguración del Valle de los Caídos y entonces pues sacan cuerpos para llenar allá los columbarios de huesos y se lo llevan sin permiso de las familias. Si llegan a pedir permiso a mi abuela o a mis tías o a mi padre, pues habrían dicho que no. O sea, estar enterrado ahí con Franco y con la gente que los fusiló a ellos. ¿En tu familia participan en esa comisión para conseguir traerles? Sí, yo creo que una tía mía, mi tía Tere, pues estuvo en esa comisión y puede que habría ido hasta Madrid y habría vuelto con la comitiva con todas las cajas de los fusilados. En cualquier caso, vosotros creéis que no se hicieron las gestiones correctamente en ese traslado, ¿no? Y por eso pasó lo que pasó. Sí, hombre, yo creo que no se hicieron correctamente porque si desde el 80 hasta hoy han pasado 37 años y aún no sabemos dónde están los cuerpos de nuestra familia. Junto a la foto de tu abuelo has traído también una carta que tú mismo le escribiste. Esta carta la escribí un poco con el sentimiento de un nieto que no lo ha conocido a su abuelo y bueno, lo que dije un poco fue pues que a mi abuelo lo asesinaron 3 veces, porque el día que lo asesinaron, el día que lo sacaron de la fosa sin nuestro permiso de la familia y el día que se perdió en Navarra cuando los trajeron para enterrarlos en algún cementerio de pueblos y en Pamplona. ¿Y habéis conseguido hablar con la hija de Franco? Ni la hija, Carmen Franco, ni la nieta, Carmen Martínez Bordiú, quieren hablar. Ya, bueno, pues hay una nieta de 2 fusilados en Calatayud en el 36 que ha peleado en los tribunales y ha conseguido que un juez permita sacar los restos del familiar del Valle el año pasado. La pregunta es por qué unos pueden y otros no. Vamos a ver qué dice la Ley de Memoria Histórica y ver qué derechos tienen. La Ley de Memoria Histórica nace en el año 2007 con el presidente Zapatero. Hay un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados. Esta ley sale adelante con la mayoría de todos los grupos, a excepción del Partido Popular, y ahí, entre otras cosas, se aprueba mantener o realizar proyectos de exhumación destinando dinero de los presupuestos generales del Estado para exhumar a tantas y tantas víctimas del franquismo, que en ese momento la cifra todavía no se sabía, se supo un poco después, pero la idea era dar dignidad a estas víctimas y retirar toda la simbología de exaltación de guerra civil y dictadura que hay en nuestras calles. ¿Esta ley se lleva a cabo? No, esta ley se incumple por según qué alcaldes, alcaldesas, obispos y arzobispos, y eso es más propio de unos pequeños dictadores que de unos demócratas. Eduardo, echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál es la trampa de la memoria histórica? Yo creo que el fallo de esta ley es que no sanciona ni remite a otra norma que pueda sancionar. Por tanto, el incumplimiento a los alcaldes, alcaldesas, obispos y arzobispos les sale gratis. Es una ley cuyo espíritu es realizar las exhumaciones. Las últimas ayudas que se otorgaron para esto las firmó el ministro Jáuregui en noviembre del 2011, con lo cual han pasado 6 años y no se ha dado ninguna ayuda. Las víctimas del franquismo, uno de los problemas que tienen es que no saben, y yo también lo tenía como abogado, es que no saben a qué ventanilla tienen que ir para presentar su demanda, su denuncia, su instancia, con lo cual que no nos expliquen que nos estén dando facilidades porque lo que nos están haciendo es ocultarnos. Por desgracia, pese a que hay una ley en vigor desde hace 10 años, la única forma que tenemos de iniciar esto es primero con un derecho de petición, que es una reclamación previa, después una demanda judicial, después una sentencia en firme y después que esta sentencia se ejecute. Hasta que no se dan estos 4 pasos, por desgracia no podemos avanzar. Eduardo, cuando hay una exhumación, ¿los gastos quién los cubre? ¿La familia? Por desgracia,
desde el año 2011 son las familias las que tienen que agruparse, tienen que constituirse, tienen que buscar financiación, tienen que costearlo y tienen que contratar, entre comillas, un equipo de expertos que realicen la exhumación. Y hay que decir que el personal que está a pie de fosa lo hace en unas condiciones, duermen en sacos, se levantan a las 5 de la mañana, buscan casas rurales lo más baratos posible, sin que tampoco se reconozca esa labor que, en mi opinión, es la más importante de todo el proceso de exhumación, de memoria histórica, y el personal a pie de fosa todavía no ha sido suficientemente reconocido. He calculado que con 1 millón de euros de los presupuestos generales del Estado, o sea, de ámbito nacional, con 1 millón de euros en 10 años, 10 millones, la cuestión de la memoria histórica estaría resuelta. ¿Tienes algún dato de familiares que quieran exhumar, no pueden? Las cifras que se barajan son 33.000, pero no son enterradas, son secuestradas, puesto que las víctimas no se les pidió autorización a sus familiares para estar junto al dictador, junto al máximo exponente de la guerra civil y dictadura. El Valle de los Caídos es un mamotreto franquista de exaltación de guerra civil y dictadura que recuerda la victoria del bando vencedor frente al bando vencido, ambos de una misma nacionalidad, a los que a los segundos se les robó la identidad. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo, salvo en el Valle de los Caídos. Volviendo con las víctimas del franquismo, la Abadía Benedictina ha recibido 140.000 euros para realizar su trabajo, de los cuales no han dado cuenta. Las víctimas del franquismo, 0. Patrimonio Nacional, 114 millones de euros. Las víctimas del franquismo tienen que buscarse la vida para realizar las exhumaciones. Por tanto, que no nos cuenten que eso representa lo mismo para todos. ¿El tiempo hace que uno tire la toalla? ¿La memoria se olvida? Aquí está prohibido rendirse. Nadie se puede permitir rendirse. No se rindieron tantas y tantas personas que lucharon por la democracia, no se rindieron tantos y tantos supervivientes en los años 40, en los años 50. Nosotros, mi generación, la tuya, no tenemos ningún derecho a tirar la toalla. ¡Qué desencanto! Si Belén, ¿dónde está Aitite enterrado? Pues creemos, o tenemos casi la total seguridad, de que está en el Valle de los Caídos. ¿Y tú estás empeñada en sacarle de allí? Yo estoy empeñada en sacarle de allí porque mi padre está mal, y creo que es una de las cosas que le debemos. Cuando él se atrevió a hablar de su padre, ya habían pasado muchos años. ¿Tu Aitite a qué se dedicaba? Mi Aitite era miñón del cuerpo de miñones de Vizcaya. El cuerpo de miñones, policía vasca. Perteneciente a la Diputación de Vizcaya, que después, a partir del golpe militar del 36, pues quedó disuelto. Después de haber habido una serie de juicios, incluso sumarísimos, penas de muerte y cárcel para muchos de ellos. Unos estaban calificados de nacionalistas, otros de rojos separatistas, otros de no sé qué. Una vez de que entran las fuerzas de ocupación fascistas, a todo el cuerpo de miñones le retienen en el Teatro Arriaga. Le llevan a unas dependencias que tiene la Diputación en la calle Parraguirre. Y entonces la familia, pues claro, está investigando dónde está Barriaga, no está, en un sitio no está, en otro tampoco, y le dicen que se ha suicidado. Tu mamá no recibe ningún cuerpo. No. Va todo a una fosa común. Eso es. En el 37 muere, está enterrado en el cementerio de Derio, y en el 59 todos los restos de esa fosa común van, se supone, al Valle de los Caídos. Efectivamente. O sea, vosotros lo que queréis es que os devuelvan los restos de tu Aitite, ¿no? Sí. A nosotros nos gustaría estar en contacto con familias que estuviesen en la misma situación para poder llevar una acción conjunta. La sociedad Aranzadi habéis estado también con ellos. Os han hecho un informe. ¿Me puedes leer parte de ese informe? ¿Qué es lo que dice? Sí. Es perfectamente posible que se trate de una persona inhumada en el cementerio de Derio el día 7 del mismo mes, que se encuentra identificado como Soldado Corneta, procedente del hospital, que fue inhumado en la sepultura número 631 de la manzana número 14. Este mismo caso fue exhumado para su traslado al Valle de los Caídos el 23 de marzo de 1959. ¿Y pareja, hasta dónde tenéis pensado llegar? Yo quiero traer los restos de mi Aitite aquí. ¿Tu padre nos contaba nada porque era una manera como de borrar la historia, de no recordar aquello? ¿De miedo? Sí. Sí, sí, lo tengo clarísimo. Por supuesto que ha habido miedo, claro, eso sí.
En el Valle de los Caídos hay más de 30.000 personas enterradas. ¿Realmente sería posible identificar a todas las personas que se quiere exhumar? El forense Paco Echevarri dice que hay montañas de huesos en algunos lugares del valle, así que... Paco tiene muchísima experiencia con las fosas de la Guerra Civil aquí en Euskadi e incluso ha hecho muchas identificaciones. Está claro que si alguien puede saber cómo se puede organizar una operación tan importante, es él. ¿Crees que es posible exhumar los restos del Valle de los Caídos? Sacarlos sí, se contrata a unos operarios, empiezan a sacar todo con unas carretillas y sacarlos sí, pero habrá que reconocer de todos los modos que para intentar buscar a 10, 15, 30 o 100 personas entre las 33.000 no se pueden crear falsas expectativas, el tema es difícil y hay que planteárselo de esa manera. Paco, ¿tú cómo lo harías? Yo lo que haría es, en una semana, hacer un sondeo cata. Entraría con un equipo y vería como más hacia adentro, es decir, no solamente desde la puerta, porque eso, hasta la idea que son unos nichos, unos almacenes donde se han ido rellenando de cajas y han llegado a la puerta. Tú puedes volver a desmontar la puerta y mirar hacia adentro y enfrentarte a un volumen que inmenso. Veíamos una montaña de huesos. Como si fuera una pirámide. Y en algún caso con el derrumbe de lo que eran una especie de pisos intermedios dentro de ese hueco. Pero en los laterales puede que existan todavía algunas cajas que estén bien, que pueden estar mejor conservadas. Eso es lo que se debería hacer, y teniendo en cuenta que las reclamaciones, que son muy pocas, centran la tarea en alguna de las capillas y no todas están igualmente deterioradas, ¿por qué no se intenta hacer el esfuerzo con una? Un siguiente paso, ¿qué sería? ¿Crear un banco, por ejemplo, de ADN? El tema aquí es bastante más complicado. También ahí no hay que crear falsas expectativas. Lo que sí se tiene que hacer es tomar las muestras a los familiares, siempre con hipótesis de trabajo. Para hacer las pruebas genéticas habrá que hacerlo con una orientación. Esa es la capilla, las cajas, parece que eso está. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿El ADN a los 33.000 que están allí dentro? Uf, terrible. O sea, no lo estamos pudiendo hacer para otros casos del detenido desaparecido que está enterrado en una cuneta y fue asesinado. Que se sabe concretamente dónde. Que casi todo el mundo sabe, la fosa está en mi pueblo, la que está a la salida en conexión con el... Y lo vamos a hacer para los 33.000 que murieron, muchos de ellos en combate. ¿Pero qué sucede? ¿Que no se quiere hacer? No se quiere hacer, claro, hombre, ese es el punto principal, es que no se quiere hacer. Hay mucha gente que dice, no, eso no lo vais a tocar vosotros. ¿Y con quién hemos topado ahora? Gentes que tienen una visión preconstitucional de la vida, de las cosas, de la historia que vivimos en la actualidad, que se sienten propietarios o dueños, o que todavía nos tienen que decir a los demás cómo tenemos que pensar o qué tenemos que decidir. Ese es un colectivo que sociológicamente existe, y que va a votar además, y que tiene influencia, que tiene peso. ¿Sabes lo que habría que hacer? Cambiar la simbología de todo aquello. Que el punto principal era que Franco saliera de ese sitio porque no murió en el contexto de la guerra. Y a partir de ahí buscar a un japonés que igual todavía no ha nacido, que sea un genio del diseño y que sea capaz de transformar el edificio con más simbología fascista que hay en España, transformarlo en algo que permita entender la realidad de lo que nos ocurrió en nuestra historia reciente, en nuestras familias en el siglo XX. Complicado, ¿eh? Muy complicado. No creo que sea posible que avance el siglo XXI y siga existiendo ese lugar tal y como está ahora mismo. Paco, en la actualidad, ¿cuántas familias vascas están reclamando sacar a sus familiares del Valle de los Caídos? Nosotros tenemos en torno a 4, 5, 6 o hasta 8 familias, pero en total, para todo el Estado, yo conoceré como 15 ejemplos o unos 20. Es probable que si esto se pusiera en marcha, surgirían también otras iniciativas. ¿Y qué tienen que hacer las familias? ¿Qué pasos tienen que dar? Las familias lo que tienen que hacer es lo que están haciendo hasta el presente, reunirse, están casi coordinadas a través de asociaciones de memoria histórica, tienen incluso abogados, hay algunos abogados que ya les están asesorando en este punto. No es que tengan que hablar con nosotros, que no somos nadie, lo que tienes que tener es una estrategia administrativa o judicial para gestionar este asunto, y para eso están los profesionales del derecho. ¿Cuántos cuerpos habéis exhumado en la actualidad? Entre unos equipos y otros, en 16 años han exhumado unos 8.000. 8.000 esqueletos, son 8.000 personas, son 8.000 familias, son 8.000 allegados. Y cuando llegáis con los restos y se los dais a los familiares, ¿qué notáis que sienten esos familiares? Pues esto es muy complicado de expresar.
porque hay, de cada exhumación se puede hacer un guión cinematográfico. Hay gente que llora de alegría con lo que significa la conciencia y la injusticia, la emoción del momento, la pena porque su hermana murió hace 3 años y no ha tenido la oportunidad de ver esto. Sí, es esa mezcla que es como ambivalente, pero que es absolutamente humana. Es lo más importante lo que estamos haciendo. Lo más duro que yo he escuchado en una fosa es decir, ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! Nadie ha dicho voy a coger una escopeta con cañones recortados y voy a empezar a tiros. La gente es mucho más sensata que los políticos. Mi hermano Jesús nació aquí, dentro del Valle de los Caídos. Ya ves, antes nacíamos en casa también. ¿Dentro del valle? Es que en el valle vive gente. ¿Qué había antes? Antes era un monte pelado, quiero decirte, no había nada. He sido vecino del valle, yo vivía aquí 15 años aproximadamente, mientras mi padre trabajó aquí. Es el segundo monumento que trae más visitantes a nuestro municipio. ¿Qué tipo de visitantes? 300.000 personas visitan el Valle de los Caídos al año. Eso es un orgullo para el pueblo. ¿Cómo no va a serlo? ¿Cómo no va a serlo si además es un sitio que nos dio trabajo nada más terminar la guerra, cuando la economía estaba absolutamente hundida y toda la gente de la zona vino a trabajar al Valle de los Caídos? Perteneces a un grupo político, eres concejal de San Lorenzo del Escorial. Sí. ¿Cómo se llama el partido? El partido se llama AMI, Alternativa Municipal Española. Y una de las razones por las que fundamos este partido, precisamente una de las razones, es la defensa del Valle de los Caídos. La polémica se crea en los últimos años, a partir de la Ley de Memoria Histórica. Yo creo que la Ley de Memoria Histórica, más que ser una memoria, es una desmemoria. Y creo que no ha sido bueno para el Valle de los Caídos. ¿Por qué? Una de las polémicas es por qué está Franco dentro. ¿A ti qué te parece? Yo soy de los que pienso que Franco, no tengo muy claro que se quisiese enterrar en el Valle de los Caídos. Yo sobre los cementerios y dónde se tiene que enterrar cada uno, creo que es cosa más de la familia. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que aquí hay muchos caídos donde las familias no han podido decidir que estuvieran aquí dentro y los trajeron. Sí, bueno, yo creo que habrá gente que no haya tomado esa decisión. Muchos, las cantidades las tiene que decir con documentación quien dijo que no quería venir. Tengo una paradoja de palabras. Primero, se llama valle y estamos en lo alto. Y segundo, es de los caídos y en realidad debería ser de los traídos. De los traídos, bueno, llámalo como quieras. De los caídos, porque la palabra caídos tiene un significado. Buscas el diccionario de la Real Academia Española, caídos son muertos en una guerra. Pero también está Franco, que no fue muerto evidentemente, en una guerra. En eso no te lo discuto. Toda vinculación que tenga este valle al franquismo, a ideas preconcebidas fascistas, todo esto a ti, ¿a qué te suena? Vamos a ver, el Valle de los Caídos se hace cuando se hace. Yo no puedo, las pirámides no puedo separarla del Egipto de los faraones. Lo que tenéis que fundamentar realmente es en qué situación está el Valle de los Caídos para poder sacar a alguien. Franco y Primo de Rivera siguen en el valle, pero el año pasado exhumaron los restos de los generales Mola y Sanjurjo del monumento a los caídos de Pamplona. Y de otras 6 personas más eran requetés. Pues este podría ser un referente que justificaría exhumar a Franco, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que Paco Echeverría dirigió toda la operación. Juanjo Martinena, historiador. ¿Cuándo se construye este monumento a los caídos de Pamplona? Tiene lugar inmediatamente terminada la guerra y lo primero que se hace es encargar el proyecto a un arquitecto navarro entonces de gran prestigio. La idea de don José Yarnoz era que fuera un monumento integrador, que se hubiera enterrado a personas de los dos bandos. ¿Sí? La idea, naturalmente, supongo que se la quitaron de la cabeza enseguida. Se presupuestan 4.125.000 aproximadamente y al terminar costó entre 3 y 4 veces más. Y se inaugura en vísperas de la fiesta de San Francisco Javier, patrón de Navarra, del año 52. Viene Franco, las imágenes de entonces son impresionantes, apabullantes, pues de aquella estética de aquel momento grandilocuente y bueno, pues que nos recordaba las grandes celebraciones de la Alemania o la Italia de aquellos momentos o de unos inmediatos años antes, ¿no? Aquí posteriormente se entierra a 8 personas. Es el general Sanjurjo, Mola y otras 6 personas ilustres de la época. Mola estuvo mucho tiempo en el cementerio de Pamplona
en un nicho, pues como cualquier nicho de cualquier ciudadano que muriera entonces. ¿Y por qué se le traslada aquí? Mola, porque no siendo navarro, pues le tocó lógicamente iniciar el alzamiento aquí en el famoso 18 de julio o 19, y Sanjurjo, porque era navarro de la pamplonés de la calle Mayor, porque si recuerdan, pues todo lo que es la avenida de Carlos III, un desfile solemnísimo, todos los balcones engalanados, una mezcla, diríamos, de procesión y de desfile, porque venían los restos en armones de artillería, con toda la escolta militar, bandas de música, trompetas y tambores, etcétera, y por supuesto, pues todas las autoridades eclesiásticas, civiles, en fin. Juan José, tú perteneces a una plataforma ciudadana que lo que pretende es convertir este edificio en un museo de la historia de Navarra. De la ciudad. Es plenamente digno de incorporarse en esta nueva etapa, en una segunda etapa, en una segunda vida, al futuro de la cultura en Pamplona. Hay voces también que abogan por demoler el edificio, el monumento. Nos parece un solemne disparate. No sé, nos podemos permitir destruir un edificio que es un referente arquitectónico, un referente urbanístico, en un segundo ensanche que es bastante pobre en obras de este carácter. Me parece, con todos los respetos, una actitud que es la que ahora están teniendo en algunos países el Estado Islámico, los talibanes, que destruyen todo aquello que no entra en su peculiar concepción del mundo. Paco, tú fuiste el que dirigiste al equipo que logró desenterrar a los generales franquistas Mola y Sanjurjo del Monumento de los Caídos de Pamplona. ¿Cómo recuerdas aquel trabajo? Bueno, nosotros hicimos una tarea, pero no nos dejaron tocar ni a Mola ni a Sanjurjo, todo hay que decirlo. Fue también emocionante. Simbólicamente, pues hay una fuerza ahí. Tú piensas en toda una historia que se reúne en 7 segundos. Se te pasa la historia de nuestros padres, la desgracia de que Mola diseñara una sublevación militar. ¿Qué te voy a decir? Cuando estábamos ahí dentro, pues estábamos las autoridades de la Iglesia, del Ayuntamiento y nosotros. Y hubo mucha cordialidad. No hubo, yo diría que ningún problema. ¿Necesitasteis la autorización del arzobispado? El arzobispado negoció previamente con el ayuntamiento y estuvo de acuerdo en que se llevara a cabo la tarea. Pero hay una cosa que hay que aclarar en este asunto de Pamplona, a diferencia del Valle de los Caídos, y es que el edificio no es propiedad de la Iglesia. El edificio es propiedad del ayuntamiento. ¿Y crees que por eso se pudo hacer? Claro, porque el ayuntamiento, previamente a plantearse la exhumación, lo que hizo es descalificar el sitio como cementerio. Potestad que puede hacer cualquier ayuntamiento en su cementerio. Y en cuanto que ya no lo es, dice a los familiares, tendrán que venir por aquí a retirar los restos. A recoger los restos. Sí. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren que lo hagamos? Vamos a respetar todas las condiciones que pongan. Pero estos restos salen de aquí. ¿Por qué? Porque esto deja de ser un cementerio. ¿Y esto no se podía trasladar al Valle de los Caídos? Pues parece que no. Porque el Valle de los Caídos, no sé, el edificio es propiedad del patrimonio del Estado, pero la Iglesia también es competente, hay algo más que competente, y también es propietario de algo de lo que puede pasar allí específicamente en el recinto religioso. Entonces, si la Iglesia no autoriza, creo que es como imposible. Y sin embargo, en Navarra daba igual lo que dijera la Iglesia. Le puede parecer mal a la Iglesia, pero no puede oponerse. Pues imagínate tú que un día se saque a Franco de allí. Yo creo que eso va a pasar. ¿Ah, sí, Sí, yo creo que pasará. Llegará un día en que incluso la propia familia incluso quizás prefiera. Ahora la familia le dirá, no, no hay que hacerlo porque date cuenta que estos son unos asquerosos que lo están estropeando todo, ¿no? Esas frases que siempre nos han dedicado, ¿no? Pero yo creo que llegará un día en que dirá, bueno, vamos a ver, vamos a acabar con este enredo y que los muertos descansen en paz de una manera distinta a la que ahora ocurre. ¿Cuántos cuerpos se exhumaron en el Monumento de los Caídos de Pamplona? En total son 8 los que sacamos. 8 en total. ¿Cuando se los disteis a sus familiares? Se sellaron las cajas, se quedaron en custodia por parte de la Policía Municipal y se trasladaron mediante funeraria, etcétera, a los destinos que esas familias hayan querido en su pueblo, en el panteón del pueblo. Algunos incluso nos habían dicho, lo vamos a enterrar con su hermano. Y algunas de las familias de estas personas estaban totalmente de acuerdo, porque no les parecía bien que la aitona o el abuelo estuviera enterrado con Mola.
María del Pilar, usted es hija de Severiano Arregui, que luchó en el bando nacional y que fue enterrado en el monumento de Pamplona, y ahora, hace unos meses, han sido sumados sus restos, ¿verdad? Sí. Considero que para ayudar a su patria, que según su criterio estaba muy mal, y entonces se presentó voluntario al ejército español, que no lo aceptó por la edad. ¿Cuántos años tenía, me ha dicho? 62 años. Entonces se presentó a los requetés de Sevilla, que era el tercio de Virgen de los Reyes de Sevilla, y allí lo aceptaron. Y se fue al frente con los requetés. Él estuvo poco tiempo en el frente, pronto murió. Él estaba dispuesto a morir por su patria porque él pensaba que era lo que tenía que hacer y lo hizo. En un primer momento, perdóname María del Pilar, se le enterró ¿dónde? Estaba en Sevilla. En Sevilla. En Sevilla. Él estaba en Sevilla, en el Panteón de los Héroes, lo enterraron. Y mi madre no quería porque decía, tenía sus ideas, y además era médico, y decía que a los muertos hay que dejarlos tranquilos, que eso de pasear a los muertos le parecía fatal. Pero finalmente le exhumaron y esos restos fueron trasladados a Pamplona. Es que se presentó un señor en Menorca, en representación de la Diputación de Navarra, para convencerla de que firma, porque sin su consentimiento no lo podían trasladar. Desde entonces, que esto fue, si no me equivoco, en 1958, los restos de su padre permanecen en el monumento de Pamplona. Pero hace unos meses, el año pasado, en 2016, recibís un comunicado del Ayuntamiento de Pamplona que quiere exhumar los restos de allí. Me pusieron en comunicación con los nietos del general Sanjurjo y me enteré de que ellos no querían tampoco que sumaran los restos del general Sanjurjo. Y entonces yo les dije que yo estaba también, era partidaria de que no los exhumaran. Ya la última carta ya vi que si no iba por los restos de mi padre, lo iban a meter en una fosa común. Claro, y entonces me quedé horrorizada pensar que iban a meterlo en una fosa común. Y hubo gente a la que estoy muy agradecida, que se portaron fantásticamente, recogieron los restos de mi padre y lo enterraron. María del Pilar, estas exhumaciones se producen porque el Ayuntamiento considera que tiene que acogerse a la Ley de Memoria Histórica y considera que este monumento es un símbolo franquista. Sí, bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de la Ley de la Memoria Histórica? O no estoy bien enterada, o es que todas las personas que no estén enterradas, que tengan derecho la familia a buscarlos, a encontrarlos y darles una sepultura digna. Eso es lo que yo entiendo por la Ley de la Memoria Histórica. Si tenemos que desenterrar a los millones desde hace más de 10 siglos que en España tenían la costumbre de enterrar los muertos en las iglesias, es que nos vamos a pasar 10 años desenterrando muertos y cadáveres, ¿no? Creo que eso no es por el hecho de que esté enterrado en una iglesia, es por el hecho de que fue durante la guerra franquista, que como ahora ellos son contrarios, pues quieren decir, pues ahora nosotros mandamos, pues a la porra. Lo he pasado muy mal, con un estrés tremendo, buscando luego notarios que me quisieran dar la autorización al señor que lo recogió. Mi hija indignada, porque decía, mamá, tú no tienes edad para este estrés. Bueno, cada uno con su conciencia, que haga lo que quiera. María del Pilar, ¿usted qué piensa de que por esa ley de memoria histórica se estén eliminando los símbolos franquistas? Mire, ¿qué quiere que le diga? Ir contra la historia. La persona en este mundo que más daño ha hecho a Francia fue Napoleón. ¿Y dónde está Napoleón? Está en un monumento, en Los Inválidos. Y allí tiene la tumba de Napoleón impresionante. Y allí está. ¿Por qué nosotros tenemos que estar siempre rompiendo nuestra historia? La historia nuestra es nuestra historia. Será mala. Yo no juzgo si fuera buena o mala, pero es nuestra historia. Y pretender ahora decir, no, lo vamos a quitar todo como si no hubiera pasado. No, hijo mío, ha pasado. Y ha pasado. Y muchas muertes. Y ha costado mucha sangre. Y si ha costado muerte y sangre, déjalo que se vea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí investigando a ver qué símbolos franquistas quedan en Euskadi y qué va a pasar con ellos. Unos quieren quitarlos porque ofenden y otros creen que eliminarlos es borrar la memoria. Es que recordar sin ofender es complicado. Virginia, tú has hecho un catálogo sobre símbolos franquistas en Euskadi. Actualmente, ¿cuántos símbolos franquistas hay en Euskadi? 84 más o menos, 31 en Vizcaya
35 en Guipúzcoa y 18 en Álava. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué dirías que hay que hacer con estos símbolos franquistas? Yo pienso que habría que construir un mapa de la memoria, hacer placas con cada monumento, con cada calle, con todo aquello que queda y contextualizarlo, no descontextualizarlo y llevarlo a un museo. Virginia, pues si te parece vamos a repasar un poco los símbolos franquistas provincia por provincia. ¿Cuántos símbolos franquistas hay en Vizcaya? Bueno, pues los más singulares podemos decir, en primer lugar, el escudo, el gran escudo en la plaza de Moyúa. En el cementerio de Derio hay 3 símbolos. En Portugalete también otro monumento a los caídos y en Ondarroa una cruz que recuerda a los caídos en el barco Baleares. Si te parece vamos a Bilbao. ¿Qué pasa con el escudo de la Delegación de Hacienda? Es un escudo singular porque no tiene ni el yugo y las flechas ni el lema Una grande libre, que es el que aporta el partido fascista que después se va a unir a Falange Española, que son las Jons. En el cementerio de Derio también podemos encontrar varios símbolos franquistas. Sí, hay una gran cripta en la que se encuentran enterrados parte de las 224 víctimas que fueron asesinadas el 4 de enero de 1937. Ese día la Legión Cóndor bombardeó Bilbao y bueno, pues milicianos de la CNT, junto con algunos civiles armados a los que posteriormente se unieron algunos milicianos de la UGT, fueron a las cárceles en las que estaban encerrados los derechistas y mataron a 224 personas. Y aquellos que fueron fusilados en ese muro, bueno, fueron fusilados algunos derechistas condenados por el Tribunal Popular de Euskadi. Álava, ¿cuáles son los símbolos más relevantes que quedan en este territorio? Bueno, pues en Vitoria-Gasteiz encontramos, por ejemplo, el escudo de la Catedral Nueva, el escudo del antiguo gobierno civil, en Olarizu una gran cruz, en Legutiano un monumento recordando a los que cayeron en la batalla de Villarreal y en Fontecha una escultura, bueno, eso, el fascio litorio es el símbolo de la Italia fascista. El escudo de la Catedral Nueva de Gasteiz no está a la vista actualmente, ¿verdad? La diócesis decidió, antes que eliminar, bueno, se tapa el escudo. ¿Y el escudo del gobierno civil por qué es tan relevante? Es relevante, bueno, pues porque es un gran edificio que acogía al gobierno civil, muy representativo del personaje que era entonces el gobernador, Luis Martín Ballestero, que era de los duros del régimen, y mandó construir un nuevo edificio para albergar el gobierno civil, viniendo Franco a inaugurar el propio edificio. Y por último, Guipúzcoa. Vemos menos simbología franquista en esta provincia. ¿Por qué? Hay varias cruces que coronan varios montes. Yo creo que el más singular es este en Oiartzun. Bueno, figura la referencia a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, ¿no? Pero en Guipúzcoa predomina sobre todo como símbolo las calles. Hay muchísimas calles que hacen referencia a Navarra, a Zumalacárregui y a Oriamendi, es decir, al carlismo. En otros países como Alemania e Italia también ha habido dictaduras. Virginia, ¿qué han hecho en estos países con su simbología? Bueno, pues por ejemplo en Alemania, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se tendió a eliminar los edificios, pero en buena parte también porque esos edificios habían quedado destruidos. Sin embargo, con el tiempo se han ido dando cuenta de que lo que hay que hacer es conservar y crear centros de memoria en torno a esos edificios. La prueba más evidente de que efectivamente existió el nazismo, el genocidio, el holocausto, es Auschwitz. Si lo destruimos, esos historiadores negacionistas del holocausto podrían tener argumentos para decir que todo aquello es inventado. ¿Te parece una buena decisión, por ejemplo, que podríamos copiar para el Valle de los Caídos? Yo creo que para que las futuras generaciones sepan quiénes fueron las víctimas, hay que conocer nuestra historia de esa manera, no destruyendo, sino contextualizando. Si lo llevamos todo a un museo, descontextualizas el símbolo. A mí todo lo que sea quitar este tipo de elementos exaltadores me parece apropiado. En Alemania una víctima del nazismo no pasea y ve una esvástica. Euskadi es la única comunidad autónoma que tiene elaborado el catálogo de vestigios. Curiosamente, es la única que en ese sentido, como comunidad autónoma, ha dado cumplimiento a la ley de memoria histórica. No hay otra en España. Un catálogo de vestigios, para que lo entendamos todos, es el listado de simbología que hay en el municipio y quién es el titular del bien.
porque el titular del bien es el obligado a retirarlo, a redefinirlo dentro de las posibilidades. Vamos a ver. Si se niega. Claro, tenemos que iniciar el procedimiento judicial y tenemos que demandar y tenemos que ejecutar y luego, aún así, yendo más allá, con una sentencia en firme, el alcalde se enfrenta a un delito de desobediencia, inhabilitaciones especiales, cárceles, etcétera, etcétera. Había un símbolo en la Plaza Moyúa, creo que llevaste tú el caso. Efectivamente. Bueno, ha sido una reivindicación a través del Banco de España al Ministerio de Economía y Hacienda. Tengo que decir que esa reivindicación también salió ahí, pero la reivindicación es anterior. Esta sentencia de la que hablamos yo la había tratado y el Ayuntamiento ya lo había tratado y la responsabilidad no era del Ayuntamiento, la responsabilidad era del Ministerio de Economía y Hacienda, que ya ha aprobado su retirada y bueno, estaban con una excusa arquitectónica de ingeniería, supongo que no será tan larga como ellos cuentan. Como vengo de allí te lo anticipo, el símbolo sigue, ¿eh? Ya, imagino que lo que dice, pues eso, será dilatado indebidamente, pero el caso es que ya hay una resolución en firme que dice que eso se retira. En Navarra todavía quedan 224 símbolos franquistas. Eso que hace más de 40 años que se murió Franco. Es que hay muchas dudas sobre qué hacer con ellos. Para eso está la ley. Mira, en Gasteiz es polémica la calle José Lejarreta, porque fue un alcalde franquista y sin embargo él se encargó de restaurar la fiesta de los blusas. Pues hay 2 alcaldes que han sido denunciados por mantener el nombre franquista de sus pueblos. ¿Cuáles son? Pues mira, Guadiana del Caudillo en Badajoz y Alberche del Caudillo en Toledo. Antonio, eres alcalde de Guadiana del Caudillo, en Badajoz, y has sido denunciado por negarte a retirar el nombre franquista de tu pueblo. ¿Por qué te has negado? Esto viene ya de muy atrás, ¿vale? En 2012 nos hacemos independientes y a raíz de ahí el gobierno que era entonces de la Junta de Extremadura, que es el mismo que hay ahora del PSOE, pues me dice que o le quito el nombre al pueblo o no me da la independencia porque incumplimos la ley de memoria histórica. Pierden la Junta de Extremadura, la gana el Partido Popular y es el Partido Popular que me da la independencia con el nombre de mi pueblo. A raíz de ahí, pues hay diferentes denuncias, me interpuesta una de ellas un abogado de Madrid, Eduardo Ranz, diciendo que incumplimos la ley, que tenemos que quitar el nombre. Todo esto lleva a varios procedimientos judiciales y al final la justicia lo que viene a decir es que las inadmite a trámite y simplemente nos obliga a hacer un catálogo de vestigios en la localidad. Un catálogo de símbolos franquistas, digamos, ¿no? Efectivamente, un catálogo de todos los vestigios que tienen que ver con nuestro pueblo. ¿Cuántos símbolos hay? Símbolos hay 82. ¿Y qué tipo de símbolos tenéis ahí en el pueblo? El nombre como tal, Guadiana del Caudillo. Tenemos la placa de inauguración del pueblo, simplemente refleja un hecho histórico de la visita del Estado entonces a nuestro pueblo. En su pueblo hay gente que está a favor y en contra, ¿no?, de cambiar el nombre del pueblo. Efectivamente, el resultado de las votaciones, el 60% votó a favor de mantener el nombre del pueblo y el 40%. Claro, y este tema ha ido más allá porque ha provocado controversias a nivel político. ¿Por qué le llamó el diputado socialista a usted, diputado del Partido Popular, fascista? Pues mira, porque la moción que se debatía en aquel momento era sobre un premio que me había dado la Fundación Francisco Franco. ¿El premio por qué se lo daban? Por defender la memoria de la obra que se hizo en aquella época en nuestra zona, la zona regable de Montijo. Cuando Franco murió tenía yo 3 años. Pues imagínese usted lo que me toca a mí. Lo único, si el pueblo, lo que sí le puedo decir, que si el pueblo hubiera decidido quitar el nombre, lo hubiera quitado al día siguiente. Pero como el pueblo no decidió, yo voy a defender la voluntad de los vecinos de mi pueblo y a mi pueblo, que para eso creo que nos votan los vecinos. Usted es alcalde por el Partido Popular. ¿Cree que esto al final se ha convertido en una guerra política, ideológica, entre 2 partes? Cada vez que el PSOE quiere desviar la atención, saca algún tema controvertido con Franco. Yo no estoy en una batalla ideológica, simplemente defendiendo la voluntad de los vecinos de mi pueblo. Andoni, Virginia, dentro del debate sobre la recuperación de la memoria histórica sí que hay gran polémica con el nombre de las calles, vinculadas a gente del régimen franquista. Estamos en la calle Lejarreta. ¿Quién era? José Lejarreta fue un médico vitoriano, fue alcalde de Vitoria entre 1941 y 1944 y fue posiblemente uno de los alcaldes más queridos de Vitoria. Él lo que hizo fue sacar a los blusas a la calle, incluso sin el permiso del gobernador civil, que entonces era necesario para salir en grupo un permiso del gobernador civil. Todos los años, el 5 de agosto, lo que se hace es ir a la tumba de José Lejarreta, porque cuando él estaba vivo, cuando él vivía, lo que hacían los blusas era ir a su balcón
Le saludaban, agradecidos por lo que había hecho. ¿Habría que cambiarle el nombre a esta calle? No habría que quitarle la calle, habría que contextualizar. Andoni, ¿tú qué opinas? Consideramos que toda la persona que participó o colaboró con el régimen franquista, un régimen genocida, criminal, no tiene derecho a tener ningún tipo de reconocimiento ni de extinción. Es por higiene democrática y por un respeto a las víctimas del franquismo, por lo que consideramos que se debe cambiar el nombre. Retirar yo no retiraría, es parte de nuestra historia. Tenemos que asumir que tenemos que aprender a convivir con nuestro pasado. ¿No te parece que por higiene democrática y por la ofensa que supone para algunas víctimas del franquismo mantener esos nombres es hiriente? Parte del ayuntamiento del que formó parte Lejarreta, hubo algunos concejales que precisamente porque sabían lo que había terminaron dimitiendo, pero entonces cuando a uno le nombraban no podía dimitir, porque además era la peor época del franquismo. Igual era peligroso dimitir o no aceptar un cargo, ¿no? Pero de ahí a que se le homenajee con el nombre de una calle o que se les nombre a otros hijos predilectos o la medalla de oro y así, eso es lo que nosotros no entendemos. De ahí la contextualización. Yo creo que la contextualización siempre es buena, ¿no? Hay que ubicar a cada personaje, cada símbolo en su época. Una vez contextualizado y que la gente, la ciudadanía se haya enterado de lo que fue y lo que representa, puede haber una retirada y puede haber un lugar que se recoja todos los horrores de aquel régimen. Bueno, pero en ese sentido deberíamos revisar todo el callejero de Vitoria, porque todos los personajes que tienen calle en Vitoria podrían tener algo. Hombre, pues si se demuestra que cualquier personaje que tenga una calle en Vitoria conculcó o vulneró derechos humanos, yo también soy partidario de hacer una revisión, y si hay que quitarlo, se le quita. Según va llegando nuevos regímenes, van cambiando los nombres de las calles. No, en ese sentido yo también soy partidario de poner nombres neutros, o sea, que no tengan ahora vengo yo y lo quito y luego viene el otro y lo pone. No, en eso estamos de acuerdo. ¿Muchas heridas abiertas todavía? Sí, todavía hay heridas. La juventud ya no sabe la connotación de algunas personas, pero gente ya de una edad, pues sí que la sabemos, ¿no? Pues Virginia, Andoni, es que recasco por vuestras explicaciones. Menuda tensión en Alicante. Un juez ha ordenado devolver a una plaza su nombre franquista, la División Azul, increíble. 40 años de dictadura han dejado una huella muy profunda. Mira lo que pasó en Euskadi con la cultura vasca. Yo nazco en enero del 56 en las faldas de Gorbea, en Cianuri, pueblo euskaldún. Me obligaron a aprender en castellano en clase, en la escuela. Escuelas nacionales, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, era así. Por hablar en euskera, porque apenas sabíamos castellano, nos ponían castigos. Para mí era un hecho muy importante el cantar el cara al sol. Yo no entendía lo que era aquello. Joder, qué bonito. Qué bonito. Para ti era como un teatro. Claro, entonces, pero pues yo cantaba el cara al sol. Luego, cuando te vas haciendo mayor, te enteras de lo que era aquello, ¿no? Tenías el frente de Gorbea, pero nunca se mencionaba. En el mapa existían la Sierra de Gredos y tal, el Gorbea no aparecía, ¿no? Luego, a los 10 años, me metieron interno en Durango, jesuitas, y recuerdo una anécdota, un chaval y yo, Andoni, un vecino mío, y yo, yendo por la calle en Durango, que el Durango apenas hablaba euskera en aquella época, ¿no? Y un señor nos da un duro, salta del bolsillo, y chavales, ahí va, órale cobana. No entendíamos por qué, pues el por qué era porque nos vio hablando euskera. La reivindicación anterior a nosotros, estoy hablando del 70, más o menos cuando empezó Esdoca Mairu, 78, 70, era una reivindicación sobre todo cultural. Había una necesidad y por eso se creó, ¿no? Desde, pues bueno, Irigaray, pero ya la Boa, Severlete, Lourdes Iriondo, Benito Rechundi, y yo empecé un poquito más tarde, pues ya tengo el 74. Y en aquella época pues hacíamos conciertos multitudinarios, pero multitudinarios, cuando veíamos que había 2.000 personas decíamos qué poca gente ha venido hoy. Imagínate, no todo el pueblo era rebelde, había mucho, siempre había pues una juventud más rebelde que empieza un poco a proclamar sus ansias de libertad, de justicia, que era por lo que empezamos, ¿no? En el 75 tú sacas tu primer disco, justo el año en el que muere Franco. También es bastante significativo. Es más, yo grabo el disco junto a Echeverry, este disco, en Madrid, Estudio Rexon, y empezamos a grabar en noviembre, que era cuando Franco estaba agonizando. Empujamos un poquito más a que cayera el caudillo, ¿no? Esto es lo que nosotros enviábamos al gobernador civil, canciones que supuestamente cantábamos, ¿no? Y entonces te tenían que sellar, y aquí hay unos sellos, por ejemplo, autorizado, denegado. Pero denegado era porque hablabas a ratia, imagínate, donde soy yo, amigos de la verdad,
Arratia, ese O sea, aire tenías de... que mandar antes de un concierto las canciones que ibas a cantar en euskera traducidas al lado en castellano y ellos te ponían el sello. Claro, soñando anoche, imagínate, ¿no? Pues Denegado. Pero es que a los versularis les pasaba lo mismo. Es decir, y claro, no entendían que ellos improvisan. ¿Qué improvisación y leches? Oye, vosotros tenéis que cantar lo que está apuntado aquí. Entonces, claro, es no entender lo que es la cultura vasca y no querer entender que era peor, ¿no? Esas cosas las hemos vivido. Luego conciertos prohibidos, estábamos Echeverri y yo la primera parte, sería 75, creo. 75 o 66, creo que es 75. Y algún valiente pues puso una icurriña que, como sabes, estaba prohibida. Y acabamos la primera parte y luego venía Benito Rechundi la segunda parte. Que vinieron un montón de jeeps, el comandante Hidalgo, que creo que tenía la sede en Guernica, vinieron 14 jeeps, claro, empezó la desbandada, todos corriendo, y Benito no pudo actuar en ese concierto. Esas cosas pasaban. Y si te pregunto cómo crees que hay que recordar a Franco. Ha dejado estela y hay muchos franquistas, o que van de demócratas, que los hay. Y esto se comprueba día a día. Intentemos que una dictadura así, pues que no pueda volver, porque claro, siempre a la sombra es alargada y siempre tiene sus muchos seguidores. Cuando canta el gallo negro. 42 años después de la muerte de Franco, la mitad de la sociedad solo ha conocido la democracia. Saben lo ocurrido a través de la historia y las voces de los que vivieron la dictadura. Una época que ha dejado heridas que aún deben cerrarse. Familias que quieren traer a los suyos a casa y símbolos que deben despojarse de su contenido político. Entonces podremos pasar página y recordar sin dolor esa parte de nuestra historia que nunca debería repetirse. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente.